Estoy seguro que alguna vez has visitado algún panteón u ofrenda en Día de Muertos, una zona arqueológica en donde hay danzantes o incluso entrado a un temazcal. Si es así, seguramente has olido ese humito con un aroma tan único que proviene del copal. Pero quizá también te hayas preguntado, ¿por qué se utiliza en ceremonias o tradiciones mexicanas? El copal es una resina vegetal que proviene de tierras calientes y húmedas de los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca. En la época prehispánica se le conocía como copal quiahuitl y a la resina como copali. El copal es una resina aromática que proviene de árboles como pinos, abetos o burceras. Los antiguos mexicanos utilizaban esta resina por sus cualidades aromáticas y propiedades curativas. Para ello, esta resina debía ser quemada en braseros o sahumerios, pues era eficaz para quitar el dolor de cabeza, curar la llamada estrangulación de útero, también conocida como torsión ovárica, así como aliviar todas las enfermedades originadas por el frío y la humedad, y en algunos casos servía como emplasto medicinal aplicándolo sobre fracturas. Fray Bernardino de Sahagún, considerado el primer antropólogo y arqueólogo de la Nueva España, informó que entre los mexicas se creía que el humo de copal también curaba las enfermedades y los tumorcillos, supuestamente originados por amores ilícitos, e incluso era utilizado en remedios dentales, ya que a la pieza dolorida se le aplicaba una gota de copal ardiendo, o en caso de tener alguna inflamación en el cuerpo, esta podía desaparecer si derretías y mezclabas un poco de copal en agua, para usarla como ungüento. En el caso de las ceremonias, el copal producía volutas de humo blanco al ser quemado. Estas eran consideradas divinas y las llamaban Iztac Teteo, es decir, dioses blancos. Esta resina destacaba por su cualidad aromática y era un material de ofrenda indispensable para convocar a los dioses, honrarlos y alimentarlos, como agradecimiento por la lluvia, fertilidad, producción agrícola, cacería, salud, así como el bienestar de los humanos y al equilibrio y movimiento del universo, en donde dioses y humanos habitamos. En la época prehispánica se había observado que existían dos clases de resinas. La primera mostraba tonalidades blanquecinas y amarillentas, que al cristalizar cambiaba de opaco a transparente, con lo cual se asemejaba al ámbar, que al momento de ser quemada producía un humo blanco y ligero. La segunda era una goma blanca, que al cristalizar cambiaba de blanca a negra, y al ser quemada producía un humo oscuro, denso y de aroma desagradable. Así, estos elementos representaban una dualidad que corresponde al mundo celeste y al inframundo. Y al quemarlo, los antiguos mexicanos pensaban que el mensaje sería enviado simultáneamente a los dioses que habitan en ambos mundos. Por ello, en los rituales de culto a los dioses, era imprescindible la ofrenda de copal, comida, bebida, flores, danza, música y plegarias para las divinidades, como acto de reciprocidad, es decir, dar y recibir. Los sacerdotes que quemaban copal lo hacían apuntando los 4 puntos cardinales, utilizando diferentes elementos como sahumadores de cerámica o braseros. Por lo general, estos elementos tenían plasmada o eran en forma de alguna representación divina. El copal también tenía función purificadora, ya que en algunas fuentes históricas se señala que antes de cada sacrificio, las personas ofrecidas a los dioses eran sahumadas, en medio de oraciones con el fin de que fueran dignas del acto en el que iban a participar. Además de usarse en ritos públicos, la resina también era utilizada en la vida cotidiana, ya que los padres inculcaban a los hijos quemar copal una vez en la mañana y otra en la noche, como agradecimiento a las deidades que tenían en los oratorios o en los patios de sus casas. Así que hoy aprendiste algo nuevo, y ahora espero que cada que huelas esa delicia proveniente del humito del copal, recuerdes este pedacito de historia de nuestro México tan hermoso.